Muy buenos días a todos nuestros oyentes de la 104.1, hoy 10 de julio, aquí con la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión, con nuestro programa de hoy, Comamos y Bebamos que Moriremos. Estamos en los postreros días, que las características de los postreros días miraremos hoy. Por favor, estén atentos, compartan este programa y empezamos. Muy buenos días, equipo, doctora Vilma, Mauricio, Amar Albanuri. Hola, hola. Muy buenos días a todos, un saludo muy especial. Ustedes saben que siempre les pedimos el favor, que muchos nos han preguntado que cómo pueden colaborarnos. Entonces, colaborarnos es compartiendo el link y que muchas personas, conocidos y desconocidos y hasta enemigos, escuchen esta palabra del Señor. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Las características de estos últimos tiempos que estamos viviendo. Que la humanidad, estamos viviendo toda la humanidad a nivel global. Estamos experimentando, estamos sumergidos en estas situaciones que aunque nos ha advertido en su escritura este Dios, nosotros hemos concluido unas cosas muy perjudiciales para el ser humano, y en ese ritmo de comportamiento estamos sumergidos todos, hasta los creyentes estamos sumergidos, los que estamos en Cristo, porque estamos aquí sobre esta tierra y a veces se nos olvida que estamos en esta tierra, en este momento, en esta generación, que estamos en los postreros días. Vamos a leer algunos versículos y vamos a ver si hay esperanza, si hay alguna esperanza del ser humano y de dónde puede salir esta esperanza para el ser humano y esta nueva visión del ser humano y cada uno de nosotros para proyectarnos sobre esta tierra y sobre la próxima tierra. Vamos a leer algunos versículos con cuáles vamos a empezar. Doctora, vamos a empezar con Romanos 5:12, donde dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Sube la voz. Dale. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miren esto tan importante. Como por el pecado de un hombre, Adán y Eva, entró el pecado y la muerte y pasó a todos los hombres. Entonces todos los hombres nacemos pecadores y también nacemos sin vida, sin vida. Y por eso desde ese momento empezaron los últimos días, figúrense, y empezaron también las situaciones, o sea, catastróficas para la humanidad y para cada ser humano, y todos hemos estado contribuyendo para esta situación en que hoy, en esta generación y en este 2021 estamos viviendo a nivel mundial, a nivel global. ¿Qué otro versículo teníamos ahí para mostrarnos esta realidad? En Isaías 22:13 dice la palabra: y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Mire, ante esta realidad del pecado y de la muerte, la humanidad, la mayoría de los seres humanos, directa o indirectamente, siendo conscientes o no siendo conscientes, hemos tomado una decisión, como de todos modos voy a morir, comamos y bebamos y disfrutemos de esto, lo que tengamos que hacer. Algunos han decidido hacer el bien, otros abundar la maldad y el pecado y el desenfreno. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a una realidad muy dolorosa, muy desastrosa, que es real, pero ante esa realidad del pecado y de la muerte, comamos y bebamos y hagamos lo que tengamos que hacer para, entre comillas, pasarla bueno, disfrutar corto o largo esta vida sobre esta tierra. Porque cuando llegue la muerte física, de diferentes formas, y todos vamos a morir físicamente, entonces apresurémonos a pasarla bien, ya sea
pocos años o muchos años. Pasémosla bien, hagamos lo que tengamos que hacer sin ninguna consideración si es haciendo daño, pecando o no pecando, haciendo el bien o no haciendo el Doctora, bien. Y cada uno decidió cómo iba a disfrutar esta estadía. Cuéntame, disculpa, con Pablo. lo que tú estás explicando, me surge una inquietud y es ese pasar bueno o disfrutar es malo, porque estamos como hablando de que pasar como disfrutar como que no está bien, no es correcto. No tanto de que pasar bueno, es lo mejor, pasar bueno y disfrutar de esta vida, sino que ante esa realidad de la muerte física, estamos en un acelere y cada persona se ha determinado lo que es pasar bueno, sin consideración si le hace daño o no le hace daño a sí mismo. Entonces, si una persona dice, vea, pasarla bueno es yo emborracharme y no trabajar, eso es lo que yo considero pasar bueno, eso hace. ¿No? Ah, si el otro dice, no, yo tengo que conseguir dinero y conseguir plata para tener y comprar y vender y todo lo demás, pero otro dice, voy a conseguir dinero a través de una empresa, de un trabajo, pero otro dice, yo sí voy a conseguir dinero, pero robando, mi hijita, porque lo importante es conseguir dinero. Entonces, cada ser humano ha determinado cómo es ese pasar bueno sin ninguna consideración, sin ningún elemento de juicio, sin ningún referente, ¿comprende? Muchos también, la humanidad se ha inventado las leyes, ¿comprende? Los protocolos de urbanidad, las leyes, el buen comportamiento, pero muchos hemos decidido, pues esa ley que la cumplan que la quiera cumplir, no, yo voy a coger este camino, a mí qué me importa, yo es pasarla bueno, de ese pasar bueno es que estamos hablando, no de estar bien, ni de pasar bien, ni disfrutar de esta vida con gozo, con alegría, trabajando, comiendo, lo que la persona decida entre su contexto sin hacerle daño al otro, amando al otro, considerando al otro, respetándose al otro y respetándose a sí misma. No. Lo que prima, lo que ha ido primando en el transcurso de los años, ¿de qué sirve yo portarme bien? ¿De qué sirve yo no ponerme a trabajar? ¿Cómo para qué? ¿De qué sirve yo no hacer esto? Si de todos modos voy a morir. Si de todos modos voy a morir. Entonces, de ahí sale esta frase y que muchos la tenemos como eslogan y por mucho tiempo yo la tuve como eslogan, mira, vive y deja vivir y pásala bueno y ya. En mis tiempos de atea, ese era un eslogan, no era de la misma forma porque no había leído la Biblia, comamos y bebamos y pasémosla bueno, sino vive y deja vivir y ya, y punto. Es lo único que me interesa de acuerdo a mi consideración, ¿comprende? Había muchas cosas que podrán, de muchos como pecados que no hice, era porque yo consideraba que yo no la pasaba bueno, entonces no me interesaba eso. Pero de lo que me interesaba para pasarla bueno, no tenía ninguna consideración si no le hacía daño a nadie. Y yo consideraba que no me hacía daño a mí en esa rumba todo el día. Lo que yo consideraba bueno o malo, no teníamos ningún referente y muchas veces ni los referentes de la ley, ni las leyes sociales, ni las leyes civiles, nada. La referente era la categoría de uno pasarla bueno, lo que uno considerara bueno, sin más ni más. Yo tenía un freno a nivel familiar, no hacerle daño a la otra gente, ¿comprende? Lo que no le haga daño a la otra gente, yo la pasé bueno, por lo menos tenía un referente. Entonces, pero hay personas que no tienen ningún referente, sino el referente es su propia satisfacción. Ahí es que de eso que estamos hablando. Y vamos a hablar de unos factores que las diferentes personas se meten en esas situaciones porque ese es su referente. ¿Qué otro versículo tenemos por ahí? Doctora, tenemos otro versículo que es Mateo 24:12 y que viene muy de acuerdo a lo que usted acaba de decir. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
ese pasarlo bueno, no hay, como no hay ningún referente, no hay ningún algo que como que clarifique, porque las leyes también las hemos hecho hombres pecadores, hombres sin vida. Entonces, también lo que han considerado en muchas leyes, en muchos referentes, ha sido del mismo hombre pecador, ¿comprende? No hemos tomado un referente que tenga vida, que esté sin pecado, que tenga amor, ¿no? Los referentes que tenemos han sido diseñados por el mismo ser humano. Y entonces esos referentes diseñados por el ser humano también están cargados también de muerte, sin amor, de maldad, y muchas veces lo contrario al amor es el egoísmo, pensando en uno mismo. Entonces ese principio de yo pasarla bueno es en mí, está centrado en mí, no tiene que ver los otros, está centrado en mí. Entonces, lo que a mí me dé satisfacción, lo que a mí me dé bienestar, sin importarme. ¿Por qué? Porque se enfría el amor. Y el amor tiene consideración al otro, tiene respeto al otro, tiene el cuidado al otro. Es lo contrario del egoísmo. Ese versículo está basado, y ese pasaje y ese principio, comamos y bebamos, está basado en el egoísmo, en de yo pasarla bueno, y lo demás no importa, porque moriremos, ¿no? Entonces, y mire a lo que ha caído el ser humano con ese principio ante esa realidad, y tener de referente la muerte. Por tener referente la muerte y el pecado, hemos caído en todo esto. Doctora, tenemos otro versículo en 2 de Timoteo. Es una lectura larga que recomendamos, pero vamos a leer hasta el versículo 7. Dice así, 2 de Timoteo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, era lo que tú Eso es acabas de egoísmo. mencionar. Eso es egoísmo. Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, ese es el panorama. Del egoísmo sale eso. De la falta de amor o no tener amor sale eso. Pero eso se ha ido basando en esta realidad. La muerte entró, el pecado entró, y el panorama que tenemos todos los seres humanos, de alguna forma, hay hasta canciones, aquí en el interior, aquí en Colombia, hay unas canciones famosas, nadie es eterno en este mundo. Entonces, ese referente de que nadie es eterno en este mundo, basado en la muerte, pero el ser humano fue creado con eternidad. Entonces, como no hemos conocido esa verdad, no hemos conocido a este creador que nos creó eternos, con existencia permanente y eterna. Miren de dónde sale la canción, nadie es eterno en este mundo. Eso es un error. Ese es un error, porque no hemos conocido que fuimos creados, no nos parece, no nos suena, no hemos inventado que hemos sido una explosión, que puede salir de una explosión, ¿no? Que puede salir, que descendemos de animales, que puede salir, descender de un animal, que en estos momentos el mundo científico está comprobando que se equivocó. Todo el mundo científico en este momento, con los nuevos avances de la ciencia, el ADN, el no sé qué más, no sé cuánto, todo esto, están descubriendo que todas esas diferentes teorías estaban equivocadas. Que no era un referente, todas estas investigaciones no son, pero como nosotros le creímos y preferimos creer
esas situaciones con el calificativo de científicas, que apenas son teorías, no son leyes. Entonces, preferimos creer eso a tener que creer que un Dios nos creó. Y nos creó con existencia permanente. Nos rehusamos creer esta verdad y esta realidad, pero preferimos creer lo que no estaba comprobado, lo que no estaba realizado. Preferimos creer en unas teorías no comprobadas. Y para nosotros fueron fuente de realización, fuente de referente para el ser humano. Y esos referentes nos trastocaron toda nuestra existencia, nos trastocaron todo nuestro comportamiento, nos volvimos lo que no somos. Volvimos lo que no somos. Ahí hay otros versículos que también nos dicen que es una realidad y que la estamos palpando todos los días. Es una realidad la muerte física. Es una realidad el pecado. Es una realidad la maldad, ¿no? Y es una realidad que cada día la humanidad a nivel global tenemos algunos lunares de personas que no han recibido ni han aceptado todas estas frases y todas estas, yo digo, mentiras acerca del ser humano. Y entonces hemos tenido y nos hemos encontrado con otros referentes que han cambiado nuestro convivir, nuestro actuar, y nos han dado esperanzas de un nuevo mundo y de un mejor mundo y de un mejor ser humano a la altura de lo que fuimos creados por este Dios bueno, que creó al ser humano bueno. Vamos a leer otros versículos que nos dan, nos muestran lo que este Dios nos dejó por escrito en la llamada, en el texto bíblico. Recuerden que los versículos que estamos leyendo es de traducciones del español del texto bíblico llamado la Biblia. El texto llamado la Biblia. Chido. Vamos a leer 2 Timoteo 2:4. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Por ahí Mauricio nos tenía un ejemplo muy corto haciéndonos referencia a esto. ¿Qué referente tiene un atleta, un competidor, un soldado? ¿Qué referente tiene? ¿Para dónde va a estar caminando? ¿O qué está siguiendo? Cada uno de nosotros tiene que tener un referente. Los que tengamos o los que tienen el referente, comamos y bebamos, que es real, porque mañana moriremos. Su actuación, su vivir, su trajinar será de una forma. Y los que tengamos de referente la voluntad de este Dios, la voluntad de este Dios, tendremos otro caminar y otro vivir y otra esperanza, porque tenemos otro referente. Sí, hoy en día, y bueno, no, siempre el ser humano ha intentado correr carreras y uno puede correr de múltiples formas una carrera. A veces para los deportistas pues es su pista, pero para un emprendedor, empresario es una meta, un premio, un negocio. Para un músico pues es el gran concierto y sucesivamente nos vamos metiendo como en unas carreras de llegar, pero todo está basado como en ese tramo final donde tú dices llegué. Pero ¿cuál es lo que sucede en el camino? Y es que tú te agotas, te cansas, te metes en trajines, hay un agotamiento, hay un montón de situaciones adversas que vas a tener que cruzar, pero finalmente cuando tú estás cruzando, porque es uno quien empieza a meterse como decididamente en esa carrera, ¿qué lo levanta a uno? ¿Qué es lo que a uno le dice, voy a perseverar a pesar de todas estas circunstancias? Lo que hoy en día llaman esa resiliencia, que es lo que me hace mantenerme, es finalmente la motivación final, es esa meta, de cuál es ese que tú estás corriendo, para qué lo estás corriendo. Cuando tú piensas en eso, entonces logras como contrastar, tienes un referente de contraste, de adversidad que estás viviendo frente a la meta que es más grande, que te motiva. Entonces
como la meta es tan grandiosa para ti, tan importante o con tanto valor, pues tú dices, no, a pesar de esta adversidad, sigo y corro la meta para ganarme ese gran premio. Entonces la pregunta esta es, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el premio? ¿Cuál es el referente que te está motivando y moviendo a hacer las cosas? Porque en lo que tú estás creyendo, bajo esos conceptos, principios y valores vas actuando. Entonces el problema a veces es que no sabes bajo qué estás actuando o tomas referentes que tergiversan tus actuaciones e incluso a veces ni siquiera llegas a la meta porque no tienes una como tal. De eso conversábamos ahorita. Doctora, y frente a esto que acaba de decir Mauricio y analizando el versículo que tiene un ejemplo de deporte, el que lucha como atleta no es coronado, sino compite. Legítimamente. Legítimamente me estaba acordando de un caso de un ciclista, de Lance Armstrong, que él le quitaron los títulos por dopaje. Pero cuando él le preguntaron si él se arrepentía de lo que había hecho, si él había hecho algo malo, él dijo que no, porque él había hecho lo mismo que hacían todos los ciclistas en ese momento. Entonces, mire el estándar que él puso. Eso es un ejemplo muy claro de lo que está sucediendo con todos nosotros actualmente. Él no puso el estándar de lo que está bien o está mal. Él puso el estándar de lo que ya era algo malo aceptado por todos. Entonces, yo no hice nada malo. Yo competí en las mismas condiciones que mis oponentes. Entonces, yo no hice nada malo. Esa era su respuesta. Entonces, esa meta, ese objetivo y ese estándar se va corrompiendo en la medida. Entre más maldad hay, el estándar también va subiendo. Ya cosas que no eran aceptadas empiezan a hacerlo porque hay otras más graves. Y todo se va subiendo. Entonces vamos a normalizar y aceptar como buenas cosas que no. Que no Doctora, son buenas ni son correctas. pero inclusive con el versículo que se acabó de leer, lo que dice Amán, pensaba, digamos que uno dice, bueno, la persona que es ciclista o que es un competidor de alto rendimiento, pues él tiene que tener unas cualidades para hacerlo, pero yo no estoy en ninguna carrera. E inclusive estaba mirando el versículo que leímos, ahí dice, tú que militas, pero unas personas pueden decir, yo no estoy militando en nada. Yo no estoy en ese caminar, yo ni siquiera conozco a ese Jesucristo. Entonces, digamos que la forma como yo estoy viviendo es normal, es correcta, porque no estoy haciendo una cantidad de cosas que socialmente dicen o están establecidas que es lo incorrecto. Inclusive antes del programa lo hablábamos, hay cosas que yo puedo hacer que me generan disfrute, que pueden ser pecado, pero que en realidad yo no estoy dañando a otras personas. Entonces, eso es lo que muchas veces genera controversia, por lo que las personas dicen, yo no estoy en ese caminar, yo no estoy en ese interés, yo no estoy en esa militancia. Pero tú nombraste que no conocen al Señor Jesucristo. Todavía no hemos hablado. Estamos hablando los referentes que tenemos cada uno. Y los referentes que tenemos cada uno es la muerte. Es la muerte. Y como nos decía ahora el ingeniero Amán, estos ciclistas, ¿qué tienen de referente? Lo que normalmente todo el mundo ha aceptado. Entonces, la humanidad está llegando a un referente de normalizar cualquier cosa, porque en la medida en que la mayoría de las personas lo acepten como algo normal para sí mismo, en esa función egoísta y en esa actitud egoísta, porque a medida en que vamos normalizando, se va bajando el amor, se va bajando por el interés por el otro, y por eso terminamos concluyendo, es que yo no hago mal a nadie. Y entonces, como no le hago mal a nadie, debe ser bueno. Debe ser bueno. Entonces, bueno para mí. Pero estamos en una comunidad porque realmente tenemos que admitir otra realidad. No estamos solos en este mundo. Y el que quiera vivir solo, de todos modos, depende de algún otro. Y aún hasta depende que ese maloso no llegue sin ningún motivo, porque a él le satisface a llegarme a matar a mí, que no me estoy metiendo con él. Uno se gana unos enemigos por la maldad del otro, sin uno hacer nada. Sin tú hacerle daño a una persona, llega la envidia. Te envidian sin tú meterte con la otra persona. Y esa envidia lo lleva a la persona a, la voy a destruir. Sin conocerlo, te vieron pasar y esta que se cree. Y esta que se cree. ¿Y yo por qué? Y esa por qué tiene tanto y yo no tengo tampoco. Y de una vez te lo ganaste sin ninguna necesidad. Entonces uno va aprendiendo estilos de vida
equivocados. Es que yo no le estoy haciendo daño a nadie, pero como el pecado entró y la muerte entró, entonces todos estamos sujetos a esta maldad. Salga de nosotros o salga del otro. Y yo estar expuesto a la maldad del otro, ya me está perjudicando a mí. Sin yo meterme con esa persona, que es lo que estamos viviendo. Oli, ¿y esa persona por qué la mataron? Y ese vecino por qué salió y golpeó al otro. ¿Por qué le robó al otro? ¿A razón de qué? Porque yo tengo algunas cosas trabajadas, conseguidas, sin hacerle daño al otro y todo lo demás. Aparece otro por allá y dice, ¿y esa por qué tiene tanto y yo no? Y yo no. Y se entra a robarte a ti y a matarte a ti y a quitarte lo que tú has conseguido porque él no tiene. Entonces, esta situación que estamos hablando es que ese referente que tenemos de muerte y de pecado nos hace daño a todos y nos cambia el estilo y hemos tomado una decisión, normalicémonos. Eso no es malo, eso no es malo. El que lo pueda hacer, que lo haga, el que lo pueda hacer, y vamos a normalizar toda la maldad y estamos normalizando todos los pecados, toda la maldad, porque tenemos de referente eso. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Qué tenemos? Ahí no estamos hablando de que sea malo comer y beber y disfrutar la vida. Ahí lo que estamos tomando de referente es la muerte. Entonces, que ante la muerte y ante la muerte física vale todo. Vale lo que sea. Normalicemos lo que sea porque nos estamos enfrentando a la muerte. Y nosotros aquí les vamos a hablar que tenemos un Dios que nos puso de referente la vida, no la muerte. Lo que trató él de evitar es que el hombre muriera, porque la muerte nos iba a llevar a esto que estamos ahora. A esto que estamos ahora. Que se enfrió el amor, subió la maldad, pero lo más grave es que estamos normalizando la maldad. Si todos lo hacemos, como nos dijo el ingeniero Amán, si todos lo hacemos, es válido. Si todos lo hacemos, entonces es normalizar. Ya no hay la consideración si eso es bueno o es malo, si nos perjudica o no nos perjudica. No, normalicemos, porque de todos modos, todos vamos a morir. Entonces, el referente que hemos tomado, que es real, es la muerte. Y no hemos querido tomar, pero este Dios, no, ahí sí vamos a hablar de este Dios, nos dio otro referente, la vida. Y el Señor Jesucristo es la vida. Entonces, ya ante la vida y la vida eterna, porque sí somos eternos, todos, y cómo vamos a, Él va a garantizar esa eternidad del ser humano que nos creó con la resurrección. Todo ser humano va a resucitar. Tenemos muchos programas de la resurrección. Los animamos que busquen por los títulos de los programas. Hoy no vamos a hablar de la resurrección, pero la resurrección es un referente que nos ha dado este Dios. Sí se introdujo la muerte, la introdujo el ser humano, y todos vamos a morir físicamente de cualquier cosa, a cualquier edad. Aún hasta antes de nacer mueren algunos, ¿no? Pero hay resurrección para todo el mundo. Y entonces hay resurrección, ya no es referente de la muerte, sino la resurrección en vida. Ahora el referente cambió de parte de este Dios, referente en vida. Entonces, eso cambiaría toda la actitud de nosotros. Y si normalizamos la resurrección, que es una realidad, y si normalizamos la vida, que es de parte de este Dios, que también es un referente eterno, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras acciones ya tendrían que ser revalidadas. Es la única forma que tiene la humanidad de revalidar. ¿En qué sentido? Teniendo otros referentes. No teniendo de referente la muerte y el pecado. Y la vida sin Dios y sin este Dios. No cualquier Dios, porque es que este Dios es el que está garantizando la vida, la eternidad y la resurrección. Hay muchos dioses y no estamos aquí hablando de los otros dioses,
Pero esos otros dioses que pueden ustedes estar creyendo, no les están garantizando ni la vida ni la resurrección. Ningún otro Dios que tenga ser humano tiene como referente la vida y la resurrección, sino solamente este Dios. Este Dios. Y cielos nuevos y nueva tierra. Entonces, eso es tenerlo en consideración. Hay que pensarlo, tenerlo en consideración y estudiar y tener ese referente. Y ese referente vino y se nos introdujo, así como nosotros introdujimos la muerte y el pecado por medio de, en cabeza de Adán y Eva, un hombre introdujo en la humanidad la vida, la resurrección y quitarnos la muerte, ¿no? Entonces es muy diferente. A través de un hombre nos entró el pecado y la muerte, pero a través de un hombre también nos entró la vida y la resurrección, y eso lo tenemos que sopesar. Y cuando uno cambia ese referente, inmediatamente cambia el comportamiento. Ya yo no puedo decir, voy a hacer todas las cosas sin consideración, egoístamente, para yo estar satisfecha y contenta, porque es que voy a resucitar. Y esto continúa. Y esto continúa. Y este Dios que nos ha garantizado y nos ha puesto de referente, Él, con su vida y con su muerte, también con su resurrección y también con un juicio, porque va a juzgar, ya es con otro referente, vida y resurrección. El referente que va a usar en el juicio es vida. Quienes tienen vida y quienes siguen muertos. Entonces, hay cambio de referencia. ¿No? Y hay cambio de Dios, porque este Dios es el único que ha ofrecido y lo ha comprobado porque introdujo la resurrección y introdujo la vida, introdujo otro referente de salvación para el ser humano, para cada ser humano introdujo otro referente, no el referente de la muerte, no el referente del pecado, no el referente de la maldad y del egoísmo, introdujo el referente del amor, introdujo el referente de la vida, introdujo el referente de la salvación, introdujo el referente de la resurrección. Muchas personas no han querido cambiar de referente, pero aquí está el Señor vivo, el Señor Jesucristo, y está su palabra a la cual todos tenemos acceso, y nos relacionemos y comprendamos, estudiemos este otro referente, y cada uno puede tomar la decisión. Los del equipo y nosotros hemos tomado la decisión de cambiar de referente. Tenemos de referente no la muerte y el pecado, y cada día estamos haciendo tránsito a ese otro referente, a la vida, a la salvación y a la resurrección y al amor de Dios a través de nosotros. Este programa está basado en ese otro referente, de llevarles a ustedes la vida, que es el Señor Jesucristo, de llevarles el amor de Dios, de llevarles la resurrección y la eternidad en vida. Ese es el referente que nos guía estos programas y la vida de cada uno de nosotros, pero veníamos del otro referente. Y estamos batallando porque estamos inmersos en este mundo y en esta tierra que se mueve con el otro referente. Entonces, algunos nos perseguirán, a otros nos felicitarán, a otros no nos entenderán, aún hasta nosotros mismos muchas veces nos sentiremos perdedores. Pero como decía Mauricio, algo que nos levanta, aún sintiéndonos perdedores en este mundo muchas veces, ¿de qué nos levanta? Ese otro referente que nos ha puesto el Señor Jesucristo, y este Dios nos ha puesto enfrente de nosotros y nos ha puesto en este camino de militar. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, de ese otro referente. Vamos a leer algunos versículos sobre eso y algunos comentarios de ustedes sobre eso. No, yo no sé si pueda decir algo pequeñito. No, sí, claro. Me pareció muy interesante el comentario de Paula, porque ella ahora decía, una persona puede decir, es que yo no estoy militando, a mí no me interesa, ¿cierto? Exacto. Pero lo que tú acabas de decir es muy importante, porque es como yo decir,
Yo soy colombiana, estoy en Colombia, pero a mí no me rige la constitución política de Colombia, a mí no me importa ni le voy a poner cuidado. Entonces, el ser humano, es importante que el ser humano sepa que así no quiera, están estos referentes, en estos dos referentes, Ajá. y el creador ha definido esos referentes para todos los seres humanos. Nos interese o no nos interese, No interesa. debemos tener en cuenta que es un referente real y que la resurrección, que la muerte es real y que la resurrección es real, y como vayamos a resucitar es real, que es diferente unos de otros y estos referentes que estamos viendo. Lo crea o no lo crea uno. Exacto, lo crea o no lo crea. Entonces yo estaba pensando en este momento, él es nuestro referente, pero él no es el referente de unos, él es el creador de todos. Y a todos nos creó, todos entramos en esa situación de muerte y de pecado, como leímos en Romanos 5:12, y todos tenemos esa situación de tener que salir de la muerte, y Él es el referente, no solo para salir de la muerte, sino para vivir ahora en esta tierra, como decías tú, bajo el amor y bajo la vida. Entonces me parece muy interesante y quería comentar eso, porque puede que muchos digan eso que Paula nos compartía. Claro, y es muy real, es muy es muy real. real. Y yo puedo tomar la decisión y yo puedo decir, no, es que yo, como les decía, el ejemplo, yo soy de Colombia, pero a mí no me va a regir la constitución política de Hay Colombia. muchos que no la tienen en cuenta. No la tienen. Ninguna de las leyes, no tienen en cuenta las leyes de tránsito, ni tienen en cuenta, aún manejando carro y moto, se las vuelan, se las pasan y no, porque yo no me río por eso. Mi referente es otro, mi referente es que yo hago con mi moto y con mi carro lo que me dé mi gana, y por qué me tienen que coartar mi libertad. ¿Y quién es quién para que me venga a mí a decir que yo tengo que hacer para aquí? Como que un banderillón, una pintura ahí, un círculo con una raya roja me va a detener a mí? A Exacto. mí, ¿por Y qué es, me va a detener? ¿Y a razón de qué? y es precisamente lo que estamos hablando, que se nos va normalizando ese comportamiento, se nos va normalizando ese actuar de esa forma, y ya se nos vuelve muy normal, muchas situaciones de maldad se nos vuelven normal. Y me dolió mucho, por ejemplo, ese que decía que por la maldad de muchos se enfriará el amor, porque es de verdad, nos estamos cada vez volviendo más egoístas, y pues si yo estoy bien, no me importa si el otro está bien, si el otro cree o no cree, si el otro quiere militar o no militar, desde que yo esté militando, pues no me importa. Hasta eso llegamos a pensar muchas veces las personas, siendo indiferentes y siendo egoístas. Entonces es precisamente eso lo que analizaba, que se nos va normalizando esos otros referentes. Doctora y equipo, de todos modos, tú dijiste algo que también me parece muy bonito, la manera en cómo lo expresaste, y es ese tránsito hacia el otro referente. Y sé que cada uno de los cinco podríamos dar testimonio sin decir duro, fácil, no, el tránsito y todo lo que ha implicado en positivo del tránsito y sus características, pero de todos modos, aunque hay muchas personas con diferentes referentes, también sabemos que hay personas aún sin referentes. Sin referentes, ya viviendo con miedo, a veces como o con miedo o sin miedo. O sea, hay unas personas muy intrépidas que dicen, a razón de que ese semáforo me va a limitar, y se lo cruzan. Eso me parece pues muy intrépido. Pero hay personas que aún así dice, yo ni siquiera entiendo, estoy confundido, hay una nube que está ahí que no ayuda ni siquiera a tomar ni para allá ni para acá. Entonces, la invitación también es, oiga, conozca este referente que es bueno, porque mira, muchas personas dicen, el referente es este músico, el referente es este presidente, el referente es este empresario, este deportista. Todo el El mundo sol, está la luna, las tratando, estrellas. exacto, tratando de aferrarse a cualquier referente que sea óptimo, que sea bueno, que sea honorable, que le deje algo positivo. Y pues nosotros también en este programa los invitamos a decirle, este referente es bueno, está muy niveludo, o sea, tiene un nivel impresionante desde muchos puntos de vista. O sea, si usted quiere por ahora no enfrentarse a que Él es Dios, válido, conózcalo, porque por ejemplo, el Señor Jesucristo que lo estamos presentando también es un ser humano, o sea, como hombre es un referente. Ahora, como hombre y que es Dios, lo hace mucho más integral, merece la pena conocerlo. Entonces, en la medida que uno, en mi caso particular, que yo he visto este referente que me ha gustado, o ya bueno, ya hoy puedo decir que no es mi elección, sino que por la misericordia de Dios yo lo tengo de referente,
pues me ha dejado cosas muy buenas y que queremos también que usted pueda comprender que es un gran referente que le puede dar no solamente lo que usted humanamente por ahí siente, sino que lo que ni siquiera usted puede tener, ni siquiera usted puede tener, que es salvación, que es vida eterna, que Él es el único que se la puede dar. Entonces esa es la gran invitación. Vamos a leer algunos versículos Sí, que nos sí. hablan de esto. Sí, de hecho, y antes de leerlo, también quería decir yo que, y esto lo dice este versículo, el referente es hacer las cosas, así no haya referente, hablemos de hacer las cosas bien. Y incluso muchas personas empiezan a rechazar las normas que hay por el hecho de que quien debe hacer cumplir las normas es corrupto y lo usan como excusa. Entonces, un policía de tránsito como es corrupto, no me haga a mí cumplir las reglas. O un policía como es corrupto, no me controle a mí cumplir las reglas. Entonces usamos como excusa los malos actuares de otros para justificar el mal actuar. Pero a la final, el tema es hacer las cosas bien. Dice 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero un solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Y quién es ese nosotros? Los que estamos en Cristo. Y estamos en este camino, el nuevo camino, en donde el referente es este Dios. La salvación, el perdón de los pecados, el hacer el bien, el amar, nos da el amor de Dios, el hacernos comprensibles para los otros seres humanos y no juzgar, porque cuando juzgamos al otro, nos estamos juzgando a nosotros mismos. El juez es Dios y vamos para un juicio. Todo ser humano lo van a resucitar y va para un juicio. Este juez que nos creó y que es el referente de vida o de muerte. O usted sigue estando muerto o usted desde ya puede tener vida y cambia completamente. Ahora, es un aprendizaje así como cualquier competidor o cualquier atleta o cualquier, supongamos, siempre hemos puesto mucho ese ejemplo. Yo decido ir a otra ciudad y ir en automóvil, pero yo decido que voy a coger por la derecha. Ya usted decidió por la derecha y usted rueda y rueda y rueda y rueda y no llega a esa ciudad porque usted tenía que coger por la izquierda. ¿Comprende? Usted tenía que coger, era la carretera del otro lado. Aunque esa carretera, como yo les conté en un tiempo, una experiencia muy personal, la carretera por la cual yo iba de aquí de Pereira para Cartagena y entonces llegué a una Y. En esa Y me decía el mapa, las personas, todos los referentes y la realidad es que era la derecha era para la vía para ir a Cartagena. Pero resulta que esa vía para ir a Cartagena en ese momento, en el tramo en que estaba llena de huecos. Era una carretera destapada, de donde me iba a demorar más, se iba a dañar el carro, pero en ese mismo momento tenía un referente a la izquierda. Y el de la izquierda era una carretera pavimentada, pero que no iba para Cartagena y no había forma de llegar a Cartagena. Y la cogía por ahí. Y yo sabiamente dije, voy a coger la pavimentada. Que no va para, no, por algún lado me desviaré, por algún lado cogeré y yo llegaré a Cartagena. Ruede y ruede y ruede y todo el mundo me decía que hay algún ramal, hay alguna desviación. No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tuve que hacer? Hasta que después de 2 horas acepté la realidad. ¿Qué tuve que hacer? Devolverme. Devolverme. Y eso me perjudicó más que si hubiera cogido la carretera destapada. ¿Por qué? Porque me gasté 4 horas, 2 de ida y 2 de devolución. Me cogió la noche, ustedes no saben todo lo que coseché por no haber escogido la carretera que era, el camino que era. Y yo, en mi sabiduría y en mi terquedad,
dije, pues yo llego por esta carretera pavimentada a Cartagena, lo cual era imposible. Muchas personas han determinado, por este camino, yo voy a cosechar bien, sabiendo que cogieron el camino equivocado. Ah, pero es que debe ser otro camino, es estrecho, es todo con huecos, voy a tener pérdidas y todo lo demás. Al contrario, por haber escogido el camino que no era, que no me llevaba a Cartagena, me demoré más. Se nos dañó el carro, se nos reventó la polea del carro, porque íbamos rápidamente, porque teníamos que llegar rápidamente y que no nos cogiera la noche. Y entonces, para que no nos cogiera la noche con todo el hueco, tuvimos que acelerarle, se nos reventaron las llantas, se nos reventó la correa del alternador, tuvimos que dormir en campo traviesa, en un carro y todo lo demás. Entonces, si no me hubiera gastado esas 4 benditas horas en mi terquedad, ¿no es? Porque fue pura terquedad, porque tenía el mapa y todo el mundo me decía, sí, está destapada, pero es la que va a Cartagena. Entonces, nosotros muchos de pura terquedad, de ponernos y hacernos sentir, ah, no, yo cojo ese camino, que no es el camino, que no es el camino. No vas a tener vida, no vas en el juicio, no vas a ir estás sin salvación. El único camino es el Señor Jesucristo para salvación. El único camino para que tú puedas tener vida es el Señor Jesucristo. No, ese camino no me gusta. Yo voy a coger este camino. Puede ser que algún día, y ustedes todos los que nos están escuchando, tienen la posibilidad de devolverse donde estén. Y se metan en el camino de la salvación, del amor, del referente, y puedan llegar a la resurrección con vida, y puedan ser habitantes de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Y cuando lleguen ustedes al juicio ante este juez, le pueda decir, siervo fiel y bueno, entra al descanso, que también tenemos esto, al descanso de tu Señor, que desde aquí se puede vivir, desde aquí se puede disfrutar de ese camino, aunque hubiéramos cogido esa carretera con hueco y todo, pero no nos hubieran pasado tantas cosas. Lo que recogemos, sembremos en esta vida y en la otra. Y en la continuación de esta vida, porque somos eternos. Vamos a leer esos versículos que lo que sembremos recogemos, lo que hagamos recogemos. Con esa historia me hiciste recordar el Salmo 32, que dice que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento, a propósito de la terquedad. Y en relación a la siembra y la cosecha, en Oseas encontramos, Oseas 8, en el versículo 7, encontramos la siguiente palabra: porque siembran viento y recogerán tempestades. Famoso también esa dicha, esa expresión. El trigo no tiene espigas, sino da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. Haciendo alusión de la siembra y la cosecha, ese principio que no se quiebra ni siquiera yendo para Cartagena. Calvanuri tiene otros versículos referentes a eso. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre segare, eso también, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué otro versículo hay? Bueno, doctora, este cambia un poquitico, pero leámoslo también, que es el Salmo 73, que se recomienda leer completo. Dice, aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos los hará caer. Entonces, muchas personas creen, y les recomiendo el Salmo 73. El Salmo 73 dice, tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia de los malos, porque hasta eso hemos llegado, a envidiar la maldad.
Ay, porque yo no soy capaz de hacer así. ¿Y yo por qué no soy capaz de hacer eso? Pues tengo que hacerlo, porque si el otro, yo veo que el otro hace y deshace, y le va tan bien en este mundo, le va tan bien. Logra sus antojos, sus deseos, sus planes, y disfruta de esta vida. Y yo aquí soy el más bobo, soy más el incapaz, que no soy capaz de hacer eso mismo. Y yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Envidiamos hasta la maldad, fíjense, hasta dónde hemos llegado. Sí, nosotros podemos decir, pero es que el que hace lo malo como que prospera. Eso es lo que yo estoy viendo. El que hace lo malo, el que desobedece, el que se vuelve el semáforo, es como un referente, todo el mundo lo aplaude, y a mí, yo haciendo aquí el bien y portándome bien, todo el mundo me rechaza, todo el mundo me trata de bobo, todo el mundo me trata de tonto, que me lavaron el cerebro, que yo no sé quién más, que soy como un idiota en este mundo, pero si todo el mundo lo hace, y mira que no les ha pasado nada, y todo el mundo lo hace, y todo el mundo está disfrutando, y todo el mundo, ay, ¿y qué? Dice, nos vamos a morir. Vea, tú ahí con tu caminadito pendejo, y vos, discúlpeme la palabra, y tú y yo, vea, pero tanto se muere este como se muere este. Entonces tú también te vas a morir, y entonces ¿qué? Y no vas a disfrutar de esta vida, y no vas a hacer lo que quieres por estar creyendo en esas bobadas. ¿Estás creyendo en cuáles bobadas? En la resurrección, que es una realidad, en el juicio, que es una realidad, en este Dios que, si ustedes leen las escrituras, todo lo que ha dicho lo ha hecho. Todo lo que ha dicho lo ha hecho. Todo lo ha cumplido. Y si Él habla de la resurrección, y si Él habla de un juicio, es porque lo va a hacer. Lo va a hacer. Él no está hablando del futuro, como viendo una bolita de cristal, va a pasar esto. No, lo que yo creía mucho tiempo, esos son cuentos de adivinos, de brujas y todas esas bobadas y todas esas cosas. No, es muy diferente cuando uno se enfrenta a este Dios. Todo lo que ha dicho lo ha hecho. Por lo tanto, todo lo que ha dicho que todavía no ha hecho, lo va a hacer. Y entonces lo va a hacer. Porque es una persona, como cuando uno conoce a una persona de palabra, y si la persona le dice, voy a hacer esto, uno dice tranquilamente, y la otra persona, ¿y tú qué crees que lo va a hacer? Ole, es una persona de palabra, y nunca ha cumplido su palabra. Si él está diciendo que lo va a hacer, lo va a hacer, porque lo ha demostrado, lo ha hecho vez tras vez, año tras año, y ha cumplido su palabra. Ha cumplido su palabra, aún hasta con personas humanas, pecadoras, que son personas que dan cumplimiento a su palabra. Pase lo que pase. Yo lo dije, se lo hago. Yo se lo prometí, lo hago. Y si hay seres humanos pecadores, que cumplen su palabra, ¿cómo este Dios que ha demostrado que cumple su palabra y que Él ha dicho, podrán pasar cielo y tierra, pero mi palabra se va a cumplir? Entonces investiguen la palabra del Señor, y está escrita la palabra del Señor, y contrasten. Dijo esto y lo hizo, dijo esto y lo hizo, dijo esto y lo hizo, dijo esto, todavía no lo ha hecho. ¿Quién les va a indicar a ustedes que no lo va a hacer? Este referente de muchos hechos, que dijo y lo hizo, dijo y lo hizo, dijo y lo hizo. Entonces, esto que dijo y todavía no ha sucedido, es que no lo va a hacer. ¿Va a mentir ahora? ¿Va a faltar a su palabra ahora? Conozcan a esta persona. En la medida en que nosotros conocemos a las personas que se relacionan con nosotros y las conocemos tranquilamente, yo les puedo decir con personas que conozco, que vienen y me dicen, ven, tal persona está haciendo eso. Yo tranquilamente digo, no es tal persona, porque yo la conozco y no lo hace, y no lo ha hecho. Esperemos a ver. ¿Usted lo hizo? Yo no lo hice. Yo estaba en tal parte, yo no hice tal cosa, yo no sé qué más. Cuando uno conoce, confía en la palabra de la persona. Pero si no conoce un mentiroso, ahí sí uno le dice,
Esperemos a ver, mijita, porque ese es mentiroso. Pero cuando uno le dice algo de alguien, uno lo dice, con paciencia esperemos, porque si él dijo que venía, bien. Si él dijo que venía, bien. Entonces, los animamos a que conozcan la palabra de este Dios, porque todo lo que él ha dicho lo va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no. Lo que ha dicho, y es como un quehacer a lo largo de este tiempo, porque no ha sido así de un día para otro, de un día para otro. Él ha hablado y ha dicho palabras que le dijo a Adán y Eva: si comes de ese fruto, mueres. Y murieron. Y le pasó a toda la humanidad. Y hasta el día de hoy estamos enfrentándonos a esa realidad. Entró la muerte física al ser humano. Entró la muerte física al ser humano. Y estamos ahora viviendo el resultado. Entró el pecado al mundo. Entró el pecado al mundo porque lo dijo. Lo dijo. Si haces eso, entra el pecado y la muerte. Y entró. Y todos los días lo estamos viviendo. Todos los días estamos manejando esta situación, que desobedecieron, no le creyeron su palabra e hicieron todo lo contrario. Y se cumplió. Y hasta el día de hoy, en nosotros que no estuvimos ahí, como mucha gente me dice, pero si yo no estuve ahí, entró a la humanidad y lo introdujeron un hombre. Varón y hembra lo introdujeron. Y a todos nos está afectando. Entonces, el Señor Jesucristo introdujo la resurrección y introdujo la vida, y a todos nos va a afectar. A todos nos va a afectar. Resucitaremos todos, unos resucitaremos con vida y otros resucitarán en muerte. Pero resucitarán, y la resurrección es del cuerpo. Y de ahí para adelante también ha dicho muchas cosas después de la resurrección que les conviene a todo ser humano enterarlo, porque que lo va a hacer como tiene su costumbre de hacer cumplir su palabra. Y lo que él ha dicho, lo hace. Y lo ha sido haciendo. Entonces, ya estamos como para terminar. Entonces, les dejo la palabra a ustedes, con que vamos a terminar. No sé si alcanzamos a leer los 2 versículos. Ajá. Hay un Apocalipsis que dice acerca de la resurrección, que el Señor dice que sobre la resurrección. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y como se nos acaba el tiempo, cedo la palabra para que el último versículo. Sí, 1 Corintios 15:32 dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Entonces, si no hay resurrección de muertos, si no hay otro referente, si no hay otra alternativa, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Le queremos avisar que sí hay resurrección de muertos, y entonces eso es importante. Introdujo la resurrección de todo ser humano el Señor Jesucristo. Los animamos que conozcan a este Dios, conozcan su palabra y nos interesemos por tener ese referente. Así es. Un abrazo para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de la 104.1 y a través de YouTube. Un abrazo.